génesis de la realidad humana. Teorías de la evolución. El fixismo es una teoría creada por George Cuvier acerca del origen de la vida y de las especies. Según el fixismo, las especies biológicas fueron creadas tal como las conocemos y permanecen inalterables sin importar los cambios que se den en el ambiente. El evolucionismo se opone al fixismo y afirma que la diversidad de las especies en las que se agrupan los seres biológicos es producto de un desarrollo y un cambio. Estas son algunas versiones científicas de las tesis evolucionistas. El lamarckismo. En 1809, Jean-Baptiste Lamarck publicó su libro Filosofía zoológica, en donde defendía una versión de la teoría evolucionista. El desarrollo de organismos simples en complejos se da mediante una progresión gradual. Los cambios graduales que se van generando nuevos organismos cada vez más complejos se producen en virtud de adaptaciones a las presiones del ambiente que van implicando la frecuencia en el uso de determinado órgano. Los cambios en las características de un individuo que se adquieren gracias a las adaptaciones son heredadas y su descendencia. El darwinismo. Para Charles Darwin, las diferentes especies se generan en virtud de cambios graduales en sus características. Tales cambios podían darse principalmente gracias a las particularidades de las condiciones ambientales y al uso y desuso de un determinado órgano o extremidad. En 1859, Darwin publicó el libro El origen de las especies, en el que presentó una versión de la teoría evolucionista basada en las observaciones realizadas durante su viaje por las Islas Galápagos. El aporte crucial de la teoría de Darwin representó un avance con respecto a la postura de Lamarck, es la noción de la selección natural. Para Darwin, la naturaleza es el escenario de una lucha por la supervivencia, porque frente a una escasez de recursos en el ambiente, solo los mejores adaptados sobreviven y por lo tanto pueden transmitir sus características a sus descendientes. Sin embargo, uno de los puntos débiles de los descendientes de la teoría de Darwin es que no pudo explicar satisfactoriamente cómo se da la transmisión de características. Para solucionar el problema, habría que esperar el desarrollo de la genética por parte de Gregor Mendel. La selección natural. Dado que se producen más individuos que los que pueden sobrevivir, tiene que haber una lucha por la existencia, viendo que indudablemente se han presentado variaciones útiles al hombre. ¿Puede acaso dudarse de que del mismo modo lleguen a aparecer en la grande y compleja batalla de la vida variaciones útiles a los organismos mismos en el transcurso de muchas generaciones sucesivas? A esta conversación de las diferentes. El mutacionismo. Las investigaciones genéticas de Mendel permitieron el desarrollo de una teoría denominada mutacionismo, cuya principal propuesta fue considerar que el proceso evolutivo depende de mutaciones. Hugo de Virch distinguió dos tipos de variaciones en los seres vivos. La primera fueron las modificaciones provocadas por cambios medioambientales que no se heredan, y la segunda son las mutaciones, que son alteraciones que se producen en los genes de los organismos vivos y transmiten por herencia. Sin embargo, el punto débil de esa teoría es que se supone que las mutaciones se producen por causas que actúan al enfrentarse con uno de los planteamientos básicos de la selección natural. Neodarwinismo. La postura neodarwinista fue propuesta por Theodore Boston y ella intenta hacer compatible la teoría de las mutaciones con la noción darwinista de selección natural. En esta teoría, las mutaciones se utilizan para explicar las variaciones de los organismos que se heredan, mientras que la selección natural se concibe como una guía del proceso de evolución que descarta las variaciones que no permiten una buena adaptación al ambiente. En este caso, es importante tener en cuenta que, aunque la evolución de las especies es plenamente aceptado, siguen existiendo controversias sobre cuál es el mecanismo por el cual se producen las variaciones. Origen del ser humano. Parece haber dos dimensiones necesarias y suficientes a la hora de construir una noción del ser humano. Por un lado, las propiedades de naturaleza biológica, es decir, los que intentan recoger la dimensión animal del hombre. Por otro lado, el ser humano es un animal muy particular que tiene capacidades que no parece tener ninguna otra especie biológica. El ser humano es ante todo un ser capaz de conocer y por ende también es importante considerarlo en su dimensión cognitiva. Nos centraremos en las dimensiones biológicas del ser humano.